Hola mis amantes de las posturas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase aquí en la Academia Online. Los cuadros Vichy se llevan esta temporada muchísimo, así que empecé a haceros un vestido. Es un vestido muy ponible, muy práctico, es muy bohemio, pero es cómodo. Es un vestido largo, lleva las mangas un poco más anchas, así abombadas, muy monas. Van recogidas con una cinta elástica. En la parte de detrás va cortada la cintura, pero un poquito más alta. No llega a ser talla imperio, pero sí va un poco más alta para que estilice más, haga las piernas más largas. Pues cuando los vestidos son largos, si nuestra estatura no es muy alta, nos pueden hacer más pequeños. Si lo ponemos con el talle un poco más alto, estilizará el cuerpo y las piernas dará la sensación visual de que somos más largas. La parte de delante, lógicamente, también va cortada un poco por encima. Le podéis poner entre 1 y 3 centímetros, ya cada persona como quiera. Pero después lleva un fajín. La de detrás no, tiene menos dificultad. La de delante lleva una especie de fajín, va cortado debajo del pecho, que eso sí que ya le confiere más un talle imperio. Después, desde el pecho hacia arriba, lleva traslado de pinza a la sisa, que la tenéis aquí en un montón de clases. Podéis tener el patrón preparado como tengo yo, directamente en vez de con las pinzas en la cintura y en el pecho con el traslado a la sisa. Podéis tener dos patrones base. También si queréis otro incluso aquí al hombro, que también se utiliza muchísimo, y no tenéis que andar haciendo traslados de pinzas. Lo digo para una cosa práctica. Pues eso lleva el traslado de pinza a la sisa y un escote aquí un poquito pronunciado. Yo lo he cortado también delante, me gusta más que quedase el cuadro cortado para hacerle el escote. La cremallera va detrás y la farda, como os digo, es larga. Espero que os guste muchísimo y con esto vamos a la clase. Para dibujar el patrón de este vestido vamos a necesitar el patrón base delantero, el patrón base farda y el patrón base manga, porque la farda es un rectángulo de tela. El ancho de la farda tenéis que tomar el contorno de la cadera y multiplicarlo por 1,5 o por 2 para que os quede bien rizada. Y el largo, el que le queráis dar, si es desde la cintura, si es un poco más hacia arriba de la cintura. Yo lo he hecho largo hasta los tobillos. Si lo queréis más largo, siempre dejadle un margen de costura abajo para el dobladillo y otro arriba para unirlo al cuerpo. La parte de atrás, que es la más fácil, yo lo que he hecho es dejarla tal cual y le he quitado 2 centímetros. He subido esos 2 centímetros que después tenéis que tener en cuenta para alargar la farda. Es como os digo en otras clases, me gusta que queden los talles un poco más largos de la cintura porque estiliza más, de ver las piernas más largas. Ya podéis dejarlo al mismo nivel o ponerlo un poco más alto, como queráis. Entre 2 y 4 centímetros podéis quitarle, es que depende del cuerpo de cada persona y la altura que tengáis la cintura. La parte de atrás, como os digo, será como el patrón base normal, quitándole esos centímetros, y cortaremos 2 piezas porque la cremallera irá detrás. Va a llevar una cremallera, yo no le he puesto escote ni nada, así que con una cremallera de 35 centímetros para que abra bien la cintura y se quede un poquito más abajo, más o menos como si estuviese a la altura de las pintas, una cosa así, y podáis meteros el vestido sin problema. En lo que es la sisa 0,5 y después en el escote, y lo que es el hombro, el lateral con 1 centímetro y la parte de abajo con 1 centímetro tenéis suficiente. Aquí sabéis que en el centro siempre suelo dejar al menos 2 centímetros porque esto es lo que va al hilo y no me gusta cómo queda el filo de los hilos de los tejidos por regla general. Para la parte de delante del vestido, algunas modificaciones. No os lo voy a dificultar mucho, el vestido queda precioso, pero el patrón es sencillo. Yo me he metido 2 centímetros en el hombro, solo 2 centímetros. Si queréis el escote más abierto, ya es a gusto de cada persona. Hago aquí así y lo he llevado, he ampliado la línea del pecho y el escote lo he llevado justo hasta la línea del pecho. También esto es a gusto de cada persona. Si lo queréis más alto, más bajo, si lo queréis redondo, en vez de así como lleva la cremallera detrás, no hay problema a la hora de ponerlo. Así que yo he preferido que llegue el escote aquí. Esta línea la he puesto aquí simplemente para alargarla y saber hasta dónde llevo el escote. Y también para el traslado de la pinza, porque vamos a trasladar la pinza del lateral aquí a la sisa, como hago otras veces, porque me gusta que se le quede la forma del cuello. Aquí tenemos el centro del pecho, lo que tengo es que alargar la pinza para que no haga ningún tipo de pico después, y la vamos a llevar a la altura que queramos. Cuando cerremos esta pinza se abrirá aquí como hemos hecho tantas veces.
La parte de abajo, igual que os he explicado en la parte de atrás, le voy a subir 2 centímetros. Esos 2 centímetros, tener en cuenta que tenéis que alargárselo a la falda. Así que esta parte será de la falda. Y ahora he hecho un fajín de 7 centímetros, que voy a cortar aquí. El patrón quedaría terminado. Vamos a poner que esto es la pieza 1 y esta es la pieza... Perdón, esta es la pieza 1, que lo que hago es que la pinza la llevo hasta aquí, y esta es la pieza 2, que será el fajín. Ahora recorto y se abrirá la pinza y cerraremos la pinza de la cintura. Esto lo pierde porque esta parte, como os digo, tenéis que alargárselo a la falda. Esto lo perdería y nos quedaríamos con las 2 piezas de la parte de arriba. Esta con el escote así. Esta pieza hace así, la pegamos aquí con celo y se abriría y ya tendríamos el costadillo y la pinza que va al costado. Si queréis cortarle el costadillo, pues cortamos la pinza y cortáis por aquí. Que no queréis hacerle costadillo y solo pinza, podéis hacerle las pinzas, como hago yo algunas veces, que sigo esto a 1 milímetro con la pastilla de la máquina y da la sensación de que es un costadillo y es una pinza, ya a gusto de cada persona. Y ahora, el fajín importante, que veáis para dónde va, si va para arriba o para abajo, porque os podéis confundir, pero al poner el número así hacia abajo se sabe. Cortaríamos o doblaríamos así, como queráis, y le quitaríamos la pinza. Es una tontería cortar más piezas quedándose así. Esta pinza se cerraría y al cerrarla quedaría exacto con el fajín. Tenéis que cortar. Yo he cortado 2 piezas de esta porque quería abrirla aquí para cerrar el escote de otra forma. Que queréis cortarla doble, perfecto. Esto es el hilo del tejido. Cortáis una pieza doble por aquí. Yo ya os digo, la he cortado en 2 piezas. Le dejáis un margen de costura de 1 centímetro en el lateral, 1 centímetro en el hombro y medio centímetro en la sisa. Aquí con medio centímetro también es suficiente. En la parte de abajo de esta pieza y en la parte de arriba de esta 1 centímetro en los dos, para que casen bien. Aquí otro centímetro, otro y otro centímetro. Y de esta también cortáis 2 piezas. No, de esta mejor dicho cortáis una sola pieza doble. Aquí tenéis el hilo, pues dobláis por aquí, cortáis una única pieza del fajín, una única pieza que queda más mono, y de la parte de arriba como queráis, o 2 piezas como he hecho yo, o una también doblada por aquí. Para dibujar el patrón de la manga y ampliarla os voy a enseñar una técnica para que no tengáis que andar cortando el patrón. Mirad, la manga yo la he puesto a una largura de una manga francesa, se quedaría por aquí, donde lo tengo señalado, que es el folio que tengo debajo. Es bueno que señaléis dónde está esa altura para pasarlo aquí. Si yo cojo aquí he cogido un papel, este es el centro, voy a apuntar el rotulador para que lo veáis, este es el centro de la manga. Voy a hacerlo coincidir con el centro de la manga base y las líneas de aquí abajo la haré coincidir con el corte. Este es el papel, tiene la largura que yo quiero dar a la manga. La amplitud, el rizo se lo voy a dar a partir del aplomo. Aquí está un aplomo, aquí está otro de los aplomos, desde el anterior de la parte de abajo y desde la espalda el que lleva. ¿Qué hacemos? Yo podría coger y decir, pues quiero darle, no sé, 20 centímetros de amplitud y se la quiero dar en 3 partes. Pues corto la manga en distintas partes y voy pegándolas con celo y le voy dando la amplitud. O puedo hacer otra cosa, y es que señalo, por ejemplo, aquí tengo una línea, la he puesto a 4 centímetros del centro, aquí otra a otros 4 centímetros del centro. Donde hagáis la línea podéis doblar la manga en vez de cortarla. Y ahora, aquí es donde empezaría la peina y yo le he dado aquí 10 centímetros. Voy a trazar una línea a 10 centímetros paralela al centro y otra a 10 centímetros para este lado paralela al centro, ¿vale? La tengo señalada. Este es el delantero y esta es la espalda.
Voy a trazar una línea, además la voy a trazar hasta arriba, pero de forma discontinua, para saber que esta línea después no nos sirve, solo nos sirve de referencia. La pongo hasta arriba. Y ahora, este doblez que he hecho, como he dicho que el aplomo quiero que se mantenga, lo que voy a hacer es que tengo aquí señalada la largura de la manga. Pues voy a partir de estos 5 centímetros y a la altura que quiero esto, voy a poner esta línea. ¿Veis? Aquí estaba el centro y yo he marcado del centro 4 centímetros. Pues ahora trazo lo que es el arco de la manga aquí. Pero en vez de llevarlo hacia abajo estrechándolo, lo voy a dejar recto porque también le quiero dar amplitud al puño. Esto se me quedaría aquí. Ahora tengo la manga dibujada, este trozo solo, y voy a hacer lo mismo con el otro trozo. Doblo otra vez, la puedo doblar hacia un lado hacia otro, y lo que quiero es quedarme con esto, pero a partir de esos centímetros que le he dado de amplitud, que le he dado 10, le he dado 10 aquí, pues entonces tengo que poner la manga a partir de aquí, dibujarla. He marcado las líneas hasta arriba para que a la hora de doblarla, si la doblo para el otro lado no podría. ¿Veis? Aquí coincide esa línea que he trazado y aquí abajo también. Pues ahora dibujo esto, lo que es el arco, pero solo voy a dibujar lo que es el aplomo porque la peina la vamos a redibujar. Aquí hago lo mismo, en vez de inclinarlo lo dejo recto para también dar la amplitud por abajo, que la vamos a terminar con una cinta elástica. Una vez que la tengo así, ahora la peina es lo que tengo que dibujar de nuevo. Cojo desde el aplomo que tengo señalado aquí hasta la peina y hago una línea lo más agradable posible. Y ahora hago otra línea que hago exactamente igual. Aquí ha quedado un poquito picuda, hacéis así. Ahí va. Y esta sería la manga inicial, si veis, va por aquí, es mucho más estrechita, y la manga final va así. Señaláis, como os digo, los aplomos y empezáis a rizar a partir de ahí. Si queréis hacer otra opción de manga para este vestido, también tenéis un montón en la academia de distintas clases. Y así de amplia quedaría la manga. Aquí, con que le dejéis 1 centímetro de costura es suficiente. Aquí con medio centímetro, igual que le hemos dejado a la sisa también. Y en la parte de abajo sí dejarle, dependiendo del ancho que vayáis a ponerle la cinta elástica. Para el carril tenéis que dejarle la anchura del carril de la cinta elástica más lo que vuelve, sobre unos 2 centímetros, si es de medio centímetro, una cosa así. Pero que quede holgadito para que después no os cueste trabajo meter lo que es la cinta elástica. Y tenéis que cortar 2 piezas derecho contra derecho para que una sea la del lado derecho y la otra la del lado izquierdo. Siempre señalarle el hilo, importante. Aquí tengo todas las piezas del vestido. Esta es la farda, que es un rectángulo enorme que rizaremos al cuerpo. Así que esta podemos dejarla aparte porque ahora mismo lo que necesitamos es montar el cuerpo antes de tocar lo que es la falda. Aquí tengo las mangas, son bastante anchas. Las mangas os aconsejo que les remalléis los laterales porque la parte de abajo irá doble, le vamos a meter una cinta elástica, así que no hace falta remallarla. Y lo que es la peina tampoco porque irá remallada con la sisa. Así que solo tenéis que coger y cerrarla. Cerráis las mangas, las remalláis y las cerráis. O esta, si queréis, no tenéis que remallarla por separado, sino como van a ir así rizadas, podéis remallarlas juntas. Importante, si tenéis cuadritos de bichí como yo o cualquier otra, o rayas o algún dibujo que podáis cazarlo. Importante, que si no se queda muy feo. Así que esto, así, pespunte y remallado. Y la dejamos pendiente para después ponérsela al cuerpo. Hacemos los dos. Lo mismo con las 2 mangas. Importante lo que os digo, coger los cuadros y señalarle siempre, aunque sea más amplia, la parte de delante. Se verá porque el arco
es más pronunciado, pero a mí me gusta siempre señalarle cuál es la parte delante. Si veis aquí se nota que es más pronunciado ese arco, pero hay veces que cuando son así de anchas o más chatas de peine no se nota mucho. Y vamos con el cuerpo. Esta es la parte de detrás. La parte de atrás llevará la cremallera invisible que terminará en la farda. Podéis o hilvanarla o pegársela, cosérsela ya directamente. También por favor tener cuidado con los cuadros que casen bien. Y le cogéis las pinzas a la parte de la espalda. Y vamos con el delantero. Le vamos a coger también el trocito de pinza, queda como va cortado con un fajín. Este trocito de pinza y el largo de la pinza que da la sisa. La parte del centro también con los cuadros calzados le vamos a echar un pespunte. Aquí. Lo voy a poner así para ahora cuando lo abra podéis verlo. Antes de coger las pinzas os aconsejo que remalléis toda la pieza, las dos piezas de delante, excepto la sisa, lo que son los hombros y los laterales antes de las pinzas. Lo mismo en la parte de atrás. Os aconsejo también porque si las remalláis una vez que tengan las pinzas cogidas, si por lo que sea queréis hacerle una modificación al vestido porque os quede ancho o estrecho más adelante, mataréis el remallado. Entonces siempre es bueno que se remalle antes laterales, bajos, hombros y el centro para la cremallera. Aquí lo mismo, excepto la sisa como os he dicho, y ahora este es el fajín que va unido solo a la parte delantera. También remallarlo todo, ¿vale? Esto los costados, la parte de arriba y la parte de abajo. Y ahora ponemos derecho contra derecho. El fajín yo lo corto un poquito más ancho, casi siempre me gusta cortarlo más ancho y después ya le quito los extremos, porque hay veces que si no se queda estrecho y me da mucho coraje. Aquí es más difícil que le podáis cazar los cuadros porque lleva pinza, pero si podéis cazarle alguno también, perfecto. Ponemos así y aquí. Esto, como os digo, como ya irá remallado antes, después solo un pespunte. Probároslo. Eso quedaría así. Y ahora lo que tenemos que hacer, una vez que lo tenemos así, es poner derecho contra derecho. Y vamos a coser hombros y laterales. Y así tendríamos montado el cuerpo. Probaros el cuerpo, importante que quede ajustadito, que quede bien, antes de que pasemos a las mangas y a las faldas, parte de detrás y parte de delante. Ya tengo el cuerpo cosido y planchado. Falta hacerle el escote, poner las mangas y ponerle también la falda. ¿Veis? Aquí tienen las pinzas con lo que aparentemente es un costadillo, pero es una pinza a la sisa. La parte debajo del pecho queda unas chispitas solo para llevar lo que es el fajín. Y así me ha quedado el escote. El escote es a gusto de cada persona, si lo queréis más de pico, menos, si lo queréis redondo.
y yo lo que he hecho es que he abierto con la plancha las costuras para que se queden mejor. Está todo remallado, voy a darle la vuelta. La parte de detrás, como veis, tiene también la cremallera invisible pegada, excepto este trocito, que es lo que uniremos con la farda. Y una vez que esté unida con la farda es cuando terminaremos de coserla. Aquí podéis ver mejor la forma de esa imitación a costadillo, el corte que lleva debajo del pecho, las pinzas y la cremallera invisible. He intentado que case lo mejor posible los cuadros, pero se desplazan mucho, me da muchísimo coraje. ¿Veis? Están lo más, si pongo así, cedo un poco la tela, están cuadrados, pero se mueve este tejido, no sé lo que le pasa. ¿Veis? Están ahí, y aquí en la parte de abajo lo mismo, pero depende cómo se vea. Se ve un poquito, es 1 milímetro, pero no sé si lo quitaré otra vez o la dejaré así. Muchas veces es complicado, depende del tejido en el que lo hagáis. Mirad, lo que he hecho es coger cinta al bies, como os expliqué, creo que es en la del traje flamenca, en la clase del traje flamenca azul, es donde tenéis en el vídeo cómo hacerlo, cómo unir si tenéis trocitos como yo en este caso, porque le he dado tanta amplitud a la farda y a las mangas que lo que tenía era trocitos. Entonces los vais cortando al bies en diagonal a 45 grados, después vais uniéndolo y os queda así para que ceda. Esto es lo que pondremos en el escote. Con esta cinta lo asearemos como muchas otras veces. Empezamos aquí en la parte de atrás, abrís la cremallera, ponéis derecho contra derecho, podéis cogerlo con alfileres perfectamente. Después cortáis el exceso de la cremallera y vais girando por todo el filo del escote. También podéis hacerle, si queréis, una vista aquí al escote. Además, esta podéis hacerla, coger el hilo en el centro y abrirla y no tenéis problemas. Si tenéis bastante tejido, pues muy bien. Después le dais la vuelta y ya está. Pero la parte de tras curva es mejor con cinta al bies, así que aprovecho y lo pongo todo con cinta al bies. Después lo que tenéis que hacer es echarle un pespunte por todo el filo, piquetearlo. Le damos la vuelta, volvéis o le dais la vuelta, le dejáis un remallado, le dejáis suelto y apuntáis en lo que son los hombros y abajo en el escote, o le dais la vuelta. Yo os aconsejo echarle un pespunte de carga por dentro y volvemos 2 veces. De todas formas ahora lo veremos y lo hemos visto en casi todas las clases. Pues así por todo el filo. Por aquí. Por aquí, cuando lleguéis aquí, si queréis cortarlo y seguir, o también podéis hacer así, hacerle un pliegue y seguís hacia arriba. Si no lo cortáis, lo ponéis porque es un pico muy pronunciado. Podéis hacerla así la curva, pero va a quedar más feo, entonces mucho más fácil cogerle, por ejemplo, aquí y después rematáis lo que es el pico. Por eso os digo, si hacéis una vista así, la podéis hacer con el mismo pico o coger las 2 tiras y cerrarle el pico aquí y hacerle el ángulo. Si no, así también se queda bien. Cogemos aquí y seguimos hacia arriba. Cogéis, le hacéis el pico justo en el mismo que lo tiene, que tiene la costura, coséis aquí y así seguís hasta el final, hasta que llegue aquí a la otra parte del escote. Ya, como os digo, después pespunte, volvemos y termináis de hacer o a máquina o a mano, ya como queráis. Y ahora vamos a por las mangas. Las mangas son mucho más anchas. Si queréis podéis rizarla a partir de los aplomos o rizarla a partir de, por ejemplo, del costadillo aquí en la parte de delante. A la hora de montarlo, ya os digo, lo que tiene que quedar es la parte central unida con el hombro y la parte lateral unida con el lateral del cuerpo. Lo ponemos con alfileres derecho contra derecho.
voy a abrir la cremallera para que me sea más cómodo. Y veis, el exceso de tejido se ve perfectamente aquí. Sigo poniendo derecho contra derecho, pero por ejemplo yo voy a llevarlo totalmente sin rizo hasta la pinza de la sisa. Y la parte de atrás vamos a ponerla a la misma altura, por ejemplo. Ya os digo, podéis dejarla hasta los piquetes, hasta donde queráis, según hasta donde le deis la amplitud. Como el arco lo lleva hecho hasta ahí, la amplitud se la hemos dado más en la copa, pues ahora podemos rizarle lo que es la copa. Voy a hacerlo, ya os digo, exacto en el patrón, pero también podéis jugar con ello aquí con el arco. No es una técnica exacta de que ser en tal cuadro se queda y a partir de ahí empieza el rizo. Podéis modificarlo, ajustarlo como más os guste, incluso si lo ponéis y después no os gusta podéis moverle el rizo. Después se rectifica, si no rectificamos el arco, se pueden hacer muchas cosas, si no los diseños serían muy aburridos. Vamos cosiendo sin rizo toda esta parte. Lo hilvanáis, ya os digo, mucha mejor opción que lo hilvanéis. Cuando llega aquí tenemos dos opciones, o ir haciéndole el rizo directamente o rizarlo así. Y después lo hilvanáis o lo cogéis con alfileres. Hacemos esto y vamos rizando y así podemos ver mejor cómo deben ir los pliegues. Tampoco es una cantidad de rizo excesiva, así que si tenéis maña y práctica podéis hacerlo sin necesidad de hacer este paso. Por eso digo que depende del nivel de costura que esté cada alumno y alumna. Una vez que lo tenemos así, ya rizado, por aquí hilvanado, cogido con alfileres, si queréis hilvanarlo la parte de arriba también, vamos a echarle un pespunte por todo alrededor de la sisa y un remallado. Le damos la vuelta a la manga, ahora como está cogida así con alfileres es más difícil de ver. ¿Veis qué mona queda? Tiene rizo, no un rizo excesivo, pero este tejido al ser así con cuerpo se queda levantado y se queda muy mono. Ya lo que nos queda de la parte del cuerpo es hacerle un carril a la manga. Yo le voy a poner una cinta elástica, este tipo de cinta. Podéis comprarla desde 3 milímetros, 5, 7, muy ancha no os la aconsejo, sino finita. Y lo que le haré será hacer así, finito, y después darle la anchura, pues 2 o 3 milímetros más que tiene la cinta elástica. Si queréis que entre con poca dificultad, pues le dejáis medio centímetro más y ya está. De todas formas, eso ya, ese exceso ya os lo he dicho en el patrón al que tenéis que ponerle. Le haremos un carril, lo dejaremos abierto, yo siempre lo dejo abierto en la costura para introducirlo por ahí, que no haya choque. Si lo dejo aquí la costura cerrada, después se ven los cortes en otro sitio. Como es, la costura va abajo en el lateral, es donde menos se ve, y después la termino cerrando aquí.
De todas formas voy a hacerle el carril y ahora introducimos la goma elástica para que lo veáis. Y de eso pasaríamos a la falda. La falda es quizás lo más fácil de este vestido. Vamos a coger el rectángulo de tela que tenemos, lo vamos a dividir en 4 y también vamos a dividir en 4 partes lo que es el cuerpo. Dividimos por la mitad y después 2 veces dejándole aquí un trozo más ancho, lo que le hayáis dejado a la cremallera, esos 2 centímetros de más, porque a raíz de ahí es donde tenemos que coger para después hacerle rizo, porque eso iría con la cremallera y no iría rizado. Señalamos aquí. Y aquí. Aquí es muy fácil porque podemos guiarnos por la costura de los laterales, el centro delantero y con la cremallera el centro espalda. Vamos a poner la parte abierta para la espalda, porque es donde lleva la cremallera, y la parte central cerrada para el delantero. Tenemos que ponerlo derecho contra derecho. Pongo así. Aquí tengo el centro delantero y aquí tengo el centro de la parte de la falda. Entonces, veis que aquí tengo la línea central, pues me voy a guiar por eso para ponerle aquí el alfiler. Busco ese otro cuarto que he hecho, lo pongo aquí. Si os queda como a mí, que yo le dejé un trocito más porque siempre me gusta jugar con lo del fajín, se lo quitáis ahora y ya está. Si veis aquí, ya tengo ese exceso de rizo. Ahora pongo esto aquí, como veis, aquí. Va con la cremallera. Entonces, a partir de aquí, porque esto irá pegado a la cremallera, es donde voy a empezar a rizar. Tengo aquí uno, otro. Este lo pongo aquí. Y este va aquí. Abrimos, por eso le he dejado un exceso. Abrimos y lo ponemos junto a esta pieza. Señalamos también aquí con el alfiler a partir de donde empezará el rizo, guiando por la cremallera que ya está pegando en el cuerpo, y ya sabéis que tenéis que rizar a partir de aquí. La forma de unirlo lo hemos hecho en otras clases, pero para quien no lo haya visto, lo que debéis hacer es lo mismo que la manga. Vais rizando y una vez que ricéis, estiráis el hilo y lo ponéis. Mira, si veis aquí hay un poquito de desnivel. Ese desnivel os voy a explicar por qué. Aunque el patrón esté cortado exacto, a la hora de montarlo, como son cuadros, yo quería que quedara los cuadros casados. Para casar los cuadros he tenido que desplazar un poco algunas piezas. Por eso esta pieza me sobresale un poquito de aquí. Lo que hice fue que lo modifiqué sobre la marcha, porque a la hora de cortarlo intenté cortarlo lo más exacto posible, pero siempre, como os digo, como van los tejidos juntos, se mueven y puede desplazarse nada, si veis una chispita. Entonces he movido un poco el tejido para que me quedasen los cuadros casados, que es lo que se va a ver después. Veis, aquí está la costura. Entonces este lo tuvo que desplazar un poco hacia abajo, rectificarle la sisa. Y en la otra parte es mínimo, pero quiero que lo sepáis para que veáis que podéis hacerlo, porque después podéis rectificarlo sobre la marcha. Aquí he hecho lo mismo, ¿veis? Quería que quedaran exactos. Y en este caso pues fue al revés, donde me queda un poquito más largo es aquí. Así que antes de coserle la farda tenéis que ponerlo todo al mismo nivel, que es el nivel de la parte de abajo. Si habéis dejado suficientes márgenes de costura, no tenéis problema
porque lo cortáis y os quedará bien. Por eso en este tipo de tejidos que llevan cuadros y eso es mejor que le dejemos más margen de costura. Así que esto que os he dicho de la farda lo voy a hacer cuando rectifique lo que es el cuadro, pero me quedará, si veis las costuras, me quedarán exactas, que es lo bonito de que los cuadros se queden casados. En las mangas también es importante que le caséis los cuadros, quedan más monos cuando se ven los cuadros casados, ¿veis? Esto ya es prácticamente imposible si le queréis dar todo el ancho, pero sí por lo menos la alineación que tiene aquí. Voy a rectificar, como os digo, esto hay que rectificarlo cortándolo y después remallándolo, y coseré la falda tal cual os he dicho, la manga, rizándole esta parte, cosiéndosela aquí a lo que es la parte del cuerpo. El dobladillo os medís la altura que queréis y lo volvéis. Ahora recortaré estos flecos así y así. La cremallera no es más que, como os digo en otras ocasiones, cogéis el cuerpo y una vez que tengáis cosido esta parte de la falda, de todas formas ahora lo veremos, esta parte de la falda, dejadle también los cuadros totalmente alineados, intentar cazarlo lo máximo posible, termináis de cosérsela y coser hasta abajo, y el dobladillo pues se hace después. Voy a coser lo que es la falda y la manga, la otra igual que os he enseñado esta, y ahora seguimos con el carril, terminar de asear el escote y ver la cremallera. Ya he cosido las dos mangas, veis el rizo, que cosa más mona queda, como este tejido tiene cuerpo, mirad lo levantado de esta. Está cosido y remallado unido, como podéis ver aquí. También he cogido la cinta al pie, la he puesto derecho contra derecho con el escote, le he echado un pespunte y después otro pespunte para asentarlo. ¿Veis? Aquí queda el pico. Y ahora lo voy a terminar a mano. Me gusta más a mano que con pespuntes vistos. Cogemos la parte de detrás, veis que tiene este pespunte de refuerzo, que lo que he hecho es, una vez que cosí derecho contra derecho, le di la vuelta y lo que es la parte de escote la he puesto hacia afuera y la he cosido. Pues ahora doblamos así, doblamos 2 veces y empezamos a coser con puntadas pequeñas para que no se vea por fuera. Quienes tengáis menos práctica, si queréis podéis cogerlo con alfileres, hilvanarlo, lo que queráis, pero es muy fácil ir directamente cosiéndolo así. Y así seguiría por todo el escote. Y se queda de esta forma. Si veis, se queda totalmente aseado, sin ninguna marca. Y se queda así muchísimo más bonito. Eso mismo lo voy a hacer por todo el escote. Por otro lado, la manga, el puño de la manga, le he hecho el carril, como os he dicho. Esta la tengo terminada y ahora esta la voy a terminar aquí en cámara. ¿Veis? Tiene una cinta elástica, la he cogido de la medida donde llega la manga, que es aquí, más 1 centímetro o 2 centímetros para que no apriete mucho. Y lo que he hecho, ¿veis? Tiene un carril hecho aquí y le he dejado una pequeña abertura en la costura. Cojo la cinta elástica del tamaño que ya os hayáis medido previamente y le pongo un imperdible. Podéis coger también una horquilla, lo que queráis, lo que os sea más fácil, y empezamos a introducirla por el carril para que no se os vaya. Cuando esté cerca de aquí podéis cogerla con un alfiler. Ahora os lo enseño. Vamos introduciendo también, si es plana, tened cuidado que no se os gire, sino después es bastante incómoda. Ahí. Cuando llego aquí, la cojo aquí con un alfiler para que no se me mueva.
así, si no puedo perderle, tener que empezar de nuevo. Sigo introduciendo el imperdible. Una vez que llego aquí, con cuidado de que no se me escape, quito el imperdible, quito el alfiler y pongo uno sobre otro. Lo cojo previamente con el alfiler y podéis o a máquina o a mano. Si es así estrechito como el mío, os aconsejo que le deis las puntadas a mano. Anudo aquí y coso uno contra otro, pero bastante reforzado. Darle bastantes puntadas para que no se suelte. Cuando lo tenemos así, estiramos, cogéis y volvéis el trocito que os queda. Si queréis cogerlo con un alfiler, podéis cogerlo aquí y cosemos a máquina, abrir la costura, porque os dije que está cerrada, pero la he dejado abierta. Se plancha siempre bastante mejor y lo sujetáis, pero intentad no pisar la cinta elástica. La hacéis así con los dedos, la metéis hacia adentro e intentáis no pisarla. Cogéis eso con la máquina. Tenemos mangas, tenemos escote. Lo que nos queda es la cremallera. Aquí tengo la cremallera. Intentar por todos los medios que esto os quede lo más casado posible. Esto, y si puede ser también la falda. Si no os queda porque no hay forma, por lo que os dije de cuadrar antes, pues nada, no pasa nada. Pero si queda así, mejor. Ahora lo que hacemos es que le damos la vuelta y desde el revés es más fácil ir cogiéndosela. Hago así y voy cogiéndole con alfileres. Si queréis podéis ir ganarla. La costura mejor hacia abajo, aunque aquí mejor hacia la parte de abajo, que es donde tiene riza, si no, no os hará ningún bulto ni volumen extra que no queráis. Y le cogéis los alfileres, con alfileres la cremallera. Ahora la abrimos y vemos dónde dónde debemos poner los alfileres. Pero aquí podéis ir mirando, cazando, ¿veis? Los cuadros. Aquí. Si yo hago así, veo que este cuadro está casado con este. Es normal que se os desplace un poco por mucha precisión que intentéis tener. Los tejidos, sobre todo con el prensatela de cremalleras invisibles, se desplazan. Me da muchísimo coraje. Pero bueno, si se desplaza un poquito no se nota tanto como si va cada cuadro por un lado. Aquí. Ahora abro la cremallera y ya lo que tengo que hacer con la patilla o el prensatela de cremallera invisible, terminar de coserla. Cuando llego aquí, hago así, sigo uniendo derecho contra derecho, intentando cazar esos cuadros. Y con la patilla de cremalleras normales, que solo tiene un pie, es con el que yo termino de coser este trocito, porque me deja entrar aquí. Si cogéis el prensatela con normal, el de costura normal que lleva 2 dientes, os machaca uno. Si es el de cremalleras normales que solo lleva un pie, pues lo podéis coser por el lateral, por lo menos ese trozo.
y vais cosiendo poco a poco hasta abajo todo el resto de la falda. Cuando lleguéis a la parte de abajo, pues ya lo que nos queda es hacerle el dobladillo. El dobladillo, como os he dicho, si queréis coger y remallarlo, pues hacerlo un dobladillo así con un pespunte, o si queréis ponéis un dobladillo doble.